La vida era predecible, no porque fuera perfecta, sino porque había aprendido a orientarme en ella. Había cosas constantes: el trabajo, las cenas con mi esposo, las conversaciones cotidianas sobre asuntos prácticos, las listas de compras, los fines de semana en familia. No me llenaba de emoción, pero tampoco dejaba espacio para el caos. Mi esposo, Salvador, era exactamente como nuestra vida: sensato, tranquilo, siempre lógico. Un abogado que no soportaba las sorpresas ni los excesos emocionales. Su apoyo era inquebrantable, pero al mismo tiempo había en él cierta distancia, como si se aferrara a un límite invisible. Mi hermana Inés era todo lo contrario. Siempre buscaba emociones intensas, conversaciones acaloradas, confesiones apasionadas, viajes vertiginosos. Su esposo, Tiago, era igual. Llegó a su vida de manera repentina y de inmediato se convirtió en el centro de su mundo. Su matrimonio me parecía turbulento, quizá demasiado, pero ellos encontraban en esa intensidad su propia armonía. Hace 2 años, Tiago consiguió un contrato en Europa. Su carrera en arquitectura avanzaba con rapidez, y la oferta era demasiado tentadora para rechazarla. Al principio, Inés lo llevó con entereza, tratando de mantenerlo todo bajo control. Se escribían a diario, hacían planes, pero con el tiempo las conversaciones se hicieron menos frecuentes. Casi dejó de mencionarlo, o tal vez solo fingía que no le importaba, y entonces él regresó. Sucedió de repente, en una noche cualquiera. Yo estaba terminando de preparar la cena cuando escuché su exclamación desde la sala. ¡Tiago! Su voz estaba llena de una alegría repentina, sincera. Me sequé las manos con un paño y salí de la cocina. Ahí estaba él, de pie en medio de la sala, como si nunca se hubiera ido. Alto, bronceado, con una camisa azul oscuro que acentuaba sus anchos hombros. Su cabello estaba un poco más largo, y en su mirada había algo indefinible, la huella del tiempo que pasó lejos. Inés lo abrazaba, le tocaba el rostro, como si necesitara asegurarse de que era real. «Ni siquiera avisaste», le reprochó, aunque en sus ojos solo había felicidad. «Quería sorprenderte», sonrió él, con naturalidad, con ligereza. En ese momento, Salvador sacó una botella de vino. «Bueno, entonces hay que celebrarlo», dijo sirviendo la bebida en las copas. Todos alzamos la nuestra: Salvador, Inés, Tiago y yo. Pero cuando la copa rozó mis labios, sentí algo completamente distinto. La mirada de Tiago se posó en mí. Lo sentí antes de siquiera levantar los ojos. Fue un instante fugaz, casi imperceptible, pero lo suficientemente elocuente como para traer de vuelta un recuerdo. El balcón de aquella vieja casa, donde una vez pasamos horas conversando. Su voz. Esas palabras que entonces no significaron nada. «Belén, tú me entiendes como nadie más». Había sido hace mucho. A la mañana siguiente, Inés estaba eufórica. No podía quedarse quieta. Iba de un lado a otro por el departamento, y de vez en cuando se detenía solo para mirar a Tiago, como si fuera un milagro que había vuelto a su vida. «Todavía no puedo creer que estés aquí», repetía, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, como si esto no fuera real, sino un regalo del destino que ni siquiera se había atrevido a pedir. Tiago sonreía, pero su expresión no reflejaba el mismo entusiasmo que la de ella. Se comportaba con tranquilidad, con cierta contención, como si aún no terminara de asimilar su regreso. Por la noche nos reunimos para una cena familiar. Salvador, como siempre, mantenía su serenidad habitual. No era un hombre que se dejara llevar por emociones intensas, pero se notaba que le alegraba ver a Tiago de vuelta. En momentos como esos, yo sentía con más claridad la diferencia entre él y mi hermana. Si Inés nunca ocultaba lo que sentía, Salvador era el epítome de la racionalidad, donde cada palabra estaba cuidadosamente pensada y cada gesto, calculado. «Bueno, ahora que estamos todos aquí de nuevo», dijo levantando su copa de vino. Inés de inmediato lo secundó. «Oh, y lo celebraremos como se debe, ¿verdad, amor?». Tiago asintió y tomó su copa, pero su mirada estaba desenfocada, como si su mente estuviera en otro lugar. Yo lo observaba, intentando descifrar mis propios sentimientos. Por un lado, todo parecía estar en su sitio. Una esposa enamorada, feliz de haber recuperado a su esposo.
una familia reunida alrededor de una mesa, compartiendo un momento de armonía. Pero dentro de mí, algo no estaba en calma. ¿Y ahora qué? Preguntó Salvador. ¿Cuáles son tus planes? Tiago giró la copa en sus manos como si estuviera reflexionando sobre su respuesta. Por ahora quiero quedarme aquí, descansar un poco del ritmo que tenía en Europa. ¿Entonces no piensas volver? La voz de Inés estaba llena de esperanza. Él sonrió, pero ahora vi lo que antes había pasado desapercibido. Una sonrisa sin certeza. No por ahora. Necesito tiempo para aclarar mis ideas. Sentí como la tensión dentro de mí volvía a aumentar. Todo parecía correcto. Todo debía ser así. Pero cuando Tiago desvió la mirada y sus ojos se encontraron con los míos, entendí que no lo era del todo. Aparté la vista de inmediato y tomé un sorbo de vino, aunque su sabor me pareció más amargo de lo habitual. Inés continuó llenándolo de preguntas, absorbiendo cada detalle de su vida en el extranjero como si quisiera llenar los vacíos que se habían formado en esos 2 años. Pero yo ya no estaba escuchando su conversación. Al día siguiente decidí pasar un tiempo a solas. Después de la cena de la noche anterior, me quedó una extraña sensación, como si todo hubiera ocurrido tal y como debía, pero al mismo tiempo algo no encajara en su sitio. Fui al centro, compré un café y caminé sin prisa por las calles. Los escaparates de las tiendas pasaban uno tras otro, pero apenas les prestaba atención. Cuando entré en una pequeña librería que solía frecuentar, escuché una voz familiar. Belén. No me giré de inmediato. Algo dentro de mí se tensó, aunque aún no lo había visto. Pero lo supe. Tiago estaba junto a una estantería, sosteniendo un libro de tapa blanda entre sus manos. Se veía relajado, incluso tranquilo, como si nuestro encuentro fuera lo más normal del mundo, como si esto debiera suceder. Pero yo no lo esperaba. No imaginé encontrarte aquí, dije, intentando sonar neutral. ¿Acaso eres la dueña de la librería y nunca me lo dijiste? Bromeó con una sonrisa. Pero en sus ojos vi otra cosa. Solté un suspiro y tomé el primer libro que encontré en la estantería, solo para mantener mis manos ocupadas. Me gusta venir aquí. A mí también. ¿En serio? Levanté una ceja, escéptica. No recuerdo que antes te interesaran mucho las librerías. Las personas cambian. Fingí leer la sinopsis, aunque mi mente estaba en otro lugar. Los recuerdos, las noches en el balcón, las conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada. Su voz. ¿Y qué has escogido? Pregunté, tratando de llenar el silencio. Nada aún, pero creo que encontré algo interesante. Sentí su mirada en mí. Belén. Su voz era suave, pero firme. Levanté los ojos hacia él. ¿De verdad creíste que podríamos fingir que nunca pasó nada? No respondí de inmediato. En lugar de eso, di un par de pasos hacia otra estantería, como si buscara algo más. Han pasado 2 años, Tiago. Muchas cosas han cambiado. Pero no todo. Le sostuve la mirada. Su rostro estaba sereno, pero había tensión en sus ojos. Esto no está bien, dije, aunque mi voz no sonó tan firme como hubiera querido. Pero es verdad. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros y no supe cómo ignorarlas. Inés te necesita, le dije mirándolo directamente. ¿Y tú? Di un paso atrás. Me tengo que ir. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome mientras salía de la librería. Pero sentí su mirada mucho después de haber cruzado la puerta. Inés siempre había sido la que organizaba los viajes familiares. Para ella era necesario hacer algo especial, algo significativo, para reforzar los lazos, para llenar los espacios entre ella y Tiago que se habían formado durante 2 años de separación. Así que la idea de un viaje a la playa le pareció la solución perfecta. Va a ser increíble. Hace tanto que no nos escapamos todos juntos. Tiago, tú también quieres ir, ¿verdad? No era realmente una pregunta, sino una afirmación esperando su confirmación. Sí, creo que es una buena idea, respondió él, sin mucho entusiasmo pero sin oponerse. Salvador, como siempre, aceptó la decisión con tranquilidad. Está bien, un cambio de ambiente nos hará bien. Yo los escuchaba en silencio. Belén, ¿vienes con nosotros? Inés se giró hacia mí, con los ojos brillando de emoción. Podría haber dicho que tenía demasiado trabajo,
que tenía cosas pendientes en la ciudad, pero en su mirada estaba la misma expectativa de siempre. Ella quería que todo fuera perfecto, y yo no tuve el valor de decirle que no. Claro, voy. Rentamos una pequeña villa junto al océano. Desde la terraza hasta la arena había solo unos pasos. Arena blanca, agua turquesa y casi ninguna gente alrededor. Inés arrastró a Tiago hacia el mar de inmediato. Vamos, vamos, quiero que vuelvas a sentir esta agua otra vez. Corrieron hasta las olas como niños, riendo y salpicando. Me quedé en la sombra de la terraza. Salvador leía, y yo observaba cómo jugaban en el agua, como si de verdad hubieran retrocedido en el tiempo, a una época en la que todo era más simple. Una hora después, Inés quiso un cóctel y se fue al bar de la playa. Tiago regresó a la villa y se sentó junto a mí. Todavía tenía gotas de agua deslizándose por su cabello, dejando pequeñas manchas húmedas en sus hombros. ¿Disfrutando?, preguntó, como si no hubiéramos tenido aquella conversación en la librería. Sí, es hermoso aquí. Él miró hacia el océano, pero su atención no estaba en el horizonte. Vamos a caminar un rato, propuso de repente. No respondí de inmediato. No creo que sea buena idea, sonrió. ¿Y desde cuándo solo hago buenas elecciones? Involuntariamente le devolví la sonrisa. Y eso fue suficiente. Sabía que debía quedarme. Pero me levanté. ¿Vamos?, preguntó él como si ya conociera la respuesta. Solo por un rato. Caminamos por la orilla en silencio. El agua nos tocaba los pies. La arena estaba tibia bajo ellos y sobre nosotros brillaba la luna llena. ¿Recuerdas aquella noche en el balcón?, preguntó después de una larga pausa. No respondí de inmediato. Recuerdo muchas cosas, Tiago. Pero nunca hablamos de eso. Porque no tenía sentido. ¿Y ahora sí lo tiene? Me detuve y lo miré. Regresaste por Inés. Eres su esposo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo deseas tanto como yo. Debí negarlo. Desviar la mirada, cambiar el tema, hacer cualquier cosa para cerrar esa conversación. Pero estaba de pie sobre la arena cálida y guardé silencio. No tengo derecho, dije al fin. ¿Y si simplemente somos sinceros, sin pensar en lo correcto o lo incorrecto? Respiré hondo. Nunca podremos ser completamente honestos, Tiago. Y lo sabes. Pasó una mano por su cabello, miró el mar, como si allí pudiera encontrar una respuesta. ¿Quieres volver? Miré hacia la oscuridad del océano. ¿Sí? ¿Bien? Pero nos quedamos allí unos segundos más, sin movernos. Esa noche, tardé horas en dormir. Finalmente salí al balcón y me apoyé en la baranda. El océano estaba tranquilo, pero dentro de mí había una tormenta. No me sorprendí cuando escuché pasos detrás de mí. ¿No duermes? Giré la cabeza lentamente. Tiago estaba en la puerta, su silueta casi difusa en la oscuridad. No puedo. Se acercó, dejó una copa sobre la baranda junto a mí. ¿Sabes lo que siento? Aparté la mirada hacia la noche. Eso no cambia nada. Sí cambia. No te alejaste de mí hoy. Cerré los ojos. Tiago, ¿puedes decirme que no sientes lo mismo? Guardé silencio por mucho tiempo. No puedo decir eso. Exhaló, como si acabara de recibir la respuesta que esperaba. Pero tampoco diré nada más, añadí. Sabía que esta vez él no diría nada, y su silencio fue más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Intenté mantener la distancia. Nada de miradas prolongadas, nada de conversaciones ambiguas, nada de situaciones en las que pudiéramos quedarnos a solas. No me permití analizar su comportamiento ni pensar en lo que pasaba dentro de mí. Hice como si todo aquello no existiera, pero dentro de mí crecía una inquietud de la que no podía deshacerme. Después de la comida familiar, nos quedamos en la terraza del restaurante. Inés, como siempre, era la más expresiva. Su voz llenaba el espacio, completamente absorta en su conversación con Tiago. Yo necesitaba alejarme, aunque fuera por un momento. Voy a ver los vinos, dije, levantándome. Salvador me miró fugazmente, como si percibiera algo, pero no preguntó nada. Bajé al sótano del restaurante, donde tenían una cava pequeña. El ambiente era fresco. La luz tenue proyectaba sombras en los estantes de madera. El olor del vino se mezclaba con el aroma de la madera vieja.
Era un espacio silencioso, y en ese silencio finalmente pude ordenar mis pensamientos. Pasé los dedos por las botellas, sin fijarme realmente en las etiquetas. ¿Estás escapando de mí? Su voz sonó detrás de mí. Cerré los ojos. No quería esto. Pero él estaba aquí. Solo estoy eligiendo un vino, dije sin girarme. Él dio un paso más cerca. ¿De verdad? Había un tono divertido en su voz. Debes irte, Tiago. No quiero irme. Reuní toda mi fuerza para mantener mi voz firme. Esto no puede volver a pasar. ¿Qué exactamente? Dio otro paso. Sentí su respiración demasiado cerca. Lo que sea que haya entre nosotros, no está bien. Pero existe. Cerré los ojos tratando de encontrar claridad. Eres el esposo de Inés. No voy a ser parte de esta mentira. Él guardó silencio por un momento. Entonces dime que no sientes nada. No respondí. Sus dedos rozaron mi muñeca, un contacto ligero, casi imperceptible. Y eso fue suficiente. Retrocedí un paso. ¿No entiendes que estoy tratando de salvarnos a los dos? ¿Y tú no entiendes que ya no quiero que lo hagas? Retrocedí otro paso, creando distancia entre nosotros. No vuelvas a hacer esto, dije, obligándome a mirarlo a los ojos. Su mirada era oscura, intensa. Pero no me tocó otra vez. Salí primero. Y esta vez supe que él no me seguiría. Hice todo lo posible por volver a la normalidad. Salvador y yo cenábamos como siempre. Me hablaba del trabajo, de un cliente que otra vez había retrasado el pago, del nuevo pasante que resultó ser mejor de lo esperado. Yo asentía, hacía preguntas cuando correspondía, trataba de parecer interesada. Intentaba estar presente. Pero era más difícil de lo que pensaba. Mis pensamientos saltaban de un lado a otro. Me veía a mí misma saliendo apresurada de la cava de vinos. Me veía evitando los ojos de Inés mientras hablaba de su felicidad por el regreso de Tiago. Me veía a mí misma atrapada en mi propio silencio. No me di cuenta de que me había perdido en mis pensamientos. Belén. Su voz me hizo volver. Levanté la cabeza. Salvador me miraba fijamente. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Solo... Tomé un sorbo de agua, buscando una excusa. Estoy cansada. Ha sido un día largo. No respondió de inmediato. Últimamente siempre estás cansada. Le sonreí con suavidad, intentando restarle importancia. Tú sabes cómo es mi trabajo. Fechas límite, proyectos. Tú también llegas agotado a casa algunas veces. Salvador desvió la mirada por un momento, como si evaluara mis palabras. Luego volvió a mirarme, con algo diferente en los ojos. Puede ser. Pero ya no me miras como antes. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿A qué te refieres? A que todo era fácil entre nosotros, y ahora no lo es. Quise negarlo. Quise decir que imaginaba cosas, que yo simplemente estaba estresada, que no había cambiado nada. Pero tenía razón. Me quedé en silencio. Salvador dejó su tenedor sobre el plato con calma. Si algo está pasando, quiero saberlo. Pero tienes que ser honesta conmigo. Miré mi copa de vino, incapaz de sostener su mirada. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía mentirle. Él suspiró, apartó su plato y se levantó de la mesa. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Se fue a su despacho, dejándome sola con el peso de aquello de lo que tanto intentaba huir. Después de aquella conversación con Salvador, entendí que no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Me equivoqué al creer que podía ignorar lo que pasó en la cava de vinos. Quise convencerme de que fue solo un impulso, algo insignificante, algo que podía borrar con solo decidirlo. Pero no desapareció. Me perseguía en cada conversación, en cada mirada, en cada momento en el que me quedaba a solas conmigo misma. Así que traté de no estar sola. Acepté más trabajo, salí a almorzar con amigas, me obligué a estar más tiempo en casa de lo habitual. No debía volver a verlo. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Fui a una librería en el centro de la ciudad. Quería comprar un libro para Salvador, algo sobre derecho, algo que pudiera leer antes de dormir en lugar de quedarse en su despacho, en silencio,
pensando en lo que había cambiado entre nosotros. El lugar estaba casi vacío cuando entré. Pasé la mirada por los estantes, dejé que mis dedos recorrieran los lomos de los libros, tratando de concentrarme en los títulos. ¡Qué sorpresa verte aquí! Reconocí su voz antes de siquiera girarme, y sentí de nuevo aquel nudo frío en el pecho. Tiago estaba frente a mí, con un libro en las manos. Parecía tranquilo, pero en su mirada había algo diferente, como si no supiera cómo empezar la conversación, pero ya hubiera decidido que tenía que hacerlo. No es tan sorprendente, es un lugar bastante popular, respondí, obligando a mi voz a sonar casual. Él me miró unos segundos más de lo necesario. Me estás evitando. Solté una risa tensa, nerviosa, y tomé un libro al azar de la estantería. He estado ocupada. Belén. Exhalé, dejando el libro de vuelta en su sitio. ¿Qué quieres, Tiago? Hablar. ¿De qué? ¿Sabes de qué? Pasé la mano por mi cabello, sintiendo cómo la frustración empezaba a invadirme. Fue un error. Si realmente creyeras eso, ¿por qué ni siquiera puedes mirarme cuando lo dices? Respiré hondo y finalmente lo miré a los ojos. Porque me siento culpable. Y eso es lo correcto. Su mandíbula se tensó. ¿Y si te digo que no me arrepiento? Entonces eres más idiota de lo que pensaba. Quise irme. De verdad quería simplemente darme la vuelta y salir de allí. Pero no me moví. Esta tiene que ser la última vez que hablamos de esto, Tiago. Él sonrió, pero fue una sonrisa amarga, cansada. Pero ni tú misma te crees eso, ¿verdad? No respondí. Dio un paso adelante. Si todo fuera tan simple, dime una cosa. Si nos quedamos aquí, en esta conversación, un minuto más, si yo te dijera todo lo que siento, ¿podrías irte? Mi corazón latía demasiado fuerte. Ya me fui, Tiago, y esta vez realmente salí. Ya no podía seguir guardándolo. Intenté negarlo, huir, fingir que tenía el control de la situación, pero la verdad era simple. Me había hundido demasiado profundo. Sabía que había hecho algo terrible. Sabía que había herido a la persona que me había amado incondicionalmente. Tenía que decírselo a Inés. Por más que doliera, por más que destruyera todo, no podía dejarla vivir en una mentira. Decidí verla en persona. Elegí un café que le gustaba, un lugar donde solíamos reunirnos antes de que su vida girara completamente en torno a Tiago. Quería que estuviéramos en un sitio que nos recordara quiénes éramos antes de todo esto. Me senté a esperar. Tenía las manos frías, los pensamientos dispersos. No sabía cómo empezar. No sabía cómo decirle lo que había hecho. Pero no tuve oportunidad de hablar. Inés entró al café apresurada. Sus movimientos eran tensos, inusualmente rígidos. Apenas crucé la mirada con ella, supe que algo iba terriblemente mal. No te atrevas a fingir que no sabes por qué estoy aquí. Su voz era firme, pero con un leve temblor que la traicionaba. Abrí la boca, pero las palabras no salieron. Inés, ¿es cierto? No se sentó. Se quedó de pie, mirándome con una mezcla de furia y dolor. Sostenía el teléfono en sus manos como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Qué cosa? Mi propia voz sonó desconocida para mí. Lo de tú y Tiago. El miedo me invadió de golpe. ¿Quién te lo dijo? ¿Importa? Soltó una risa seca, carente de cualquier emoción. Deberías haberlo hecho tú. Al menos deberías haber tenido la decencia de no esconderte, Belén. Cerré los ojos por un segundo, intentando ordenar mis pensamientos. Venía aquí para decírtelo, yo... ¿Para qué? ¿Para calmar tu conciencia? ¿Para darme la oportunidad de perdonarte? Negué con la cabeza. No, no lo sé. Solo... no podía seguir mintiéndote. Sus labios temblaron, como si estuviera conteniendo palabras que no quería decir. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Tragué saliva, sintiendo que cada respuesta que diera solo empeoraría la herida. No es lo que piensas. Su mirada se oscureció con una mezcla de incredulidad y rabia. No es lo que pienso, mi esposo y mi hermana. ¿De qué otra forma se supone que debo verlo? Quise decirle que había sido un error, que nunca debió pasar, que no lo quise.
Pero la verdad era que, en algún nivel, yo había permitido que sucediera. Y ya no le importaban mis explicaciones. Retrocedió un paso, como si incluso estar cerca de mí le resultara insoportable. No quiero volver a escuchar nada de ti, Belén, nada. Inés, espera. No, tú llegaste tarde. Se dio la vuelta y salió del café. Me quedé sentada en la misma mesa donde debía confesarle la verdad. Tal vez había leído mis mensajes con Tiago. Tal vez él mismo le había dicho todo. Pero ya no importaba. La había perdido para siempre. Cuando sonó su llamada, ya sabía que sería la última. Estaba sentada en mi apartamento, con los codos apoyados sobre la mesa, mirando una taza de té frío frente a mí. La ventana estaba abierta, pero el aire no me daba la sensación de frescura. Las palabras de Inés aún resonaban en mi cabeza. Su mirada, su voz temblorosa, llena de rabia y decepción. No recordaba cuándo había aparecido tanto silencio entre nosotras. El teléfono vibró sobre la mesa. No lo tomé de inmediato. Volvió a sonar. Finalmente, respondí. Se acabó, dije sin siquiera saludar. Hubo silencio al otro lado de la línea. Belén. No, no lo hagas, Tiago. Su voz sonaba apagada, demasiado tranquila para el caos que giraba dentro de mí. No quería que terminara así. Cerré los ojos. ¿Y cómo querías que terminara? ¿Cómo se suponía que debía acabar esto, Tiago? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Seguir? ¿Ocultarlo? ¿Mentir más? Lo escuché exhalar, como si buscara las palabras. No lo sé. Yo tampoco. Pero sé algo. Ya no hay a dónde ir. Lo que hicimos, lo que fue esto entre nosotros, ya destruyó todo a nuestro alrededor. Fue real, Belén. Solté una risa sin alegría. ¿Y qué importa ahora? La verdad no cambia lo que hicimos. No hará que Inés me perdone. No hará que vuelva a ser la misma persona que era antes de todo esto. Dime que no sentiste nada. Por primera vez, su voz ya no sonó segura. Dímelo, y desapareceré. No respondí. No podía decirle eso. Porque sí sentí. No cambia nada, dije finalmente. Silencio otra vez. Respiró hondo. No vuelvas a llamarme, Tiago. Esperó un segundo más, como si esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Colgué la llamada. La pantalla del teléfono se apagó. Esta vez, de verdad, era el final. Inés no respondió. Intenté varias veces comunicarme con ella. Le envié mensajes, la llamé, incluso fui a su departamento. Pero fue inútil. Había decidido borrarme de su vida, y por más que doliera, no podía culparla. Salvador también lo sentía. No me preguntó nada, no hizo ninguna escena, pero vi cómo me observaba, cómo su mirada se volvía más pesada, cómo nuestras conversaciones se volvían superficiales, vacías. Ya no éramos marido y mujer en el sentido que lo habíamos sido antes. Solo éramos dos personas compartiendo un techo, evitando decir lo obvio. Perdí a mi hermana. Perdí mi matrimonio, aunque aún no estuviera oficialmente roto. Perdí la estabilidad en la que me había refugiado durante años. Y lo peor era que, incluso ahora, cuando todo estaba en ruinas, aún no podía decir exactamente por qué permití que sucediera. Me quedé junto a la ventana abierta, respirando el aire fresco de la mañana, pensando en que esta era la despedida de la vida que había conocido. No había marcha atrás. Solo quedaba el camino desconocido por delante. No sabía a dónde me llevaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, entendí que no podía seguir escondiéndome de mis propias decisiones. Era hora de enfrentarlas.